conocimiento. ¿Por qué es habitual que en investigación cualitativa se tome el constructivismo como marco? Y es porque, en realidad, fíjense, en el constructivismo no hay separación sujeto-objeto. Se supone que hay una co-construcción, ¿sí? Al constructivismo considera que no hay una realidad objetiva, sino que hay, digamos, una realidad fundamentalmente social, y que nuestras interpretaciones de esa realidad social, me parecía que había alguien esperando, pero no sé, perdón. No, bueno. Entonces, esa realidad social tiene distintas versiones, según el grupo de pertenencia de uno, ¿no? Es decir, según el grupo social al que uno pertenece, esa es la versión de la realidad que va a tener. Y eso es un foco de interés para la investigación cualitativa, lo habíamos mencionado. Interesan las distintas versiones de las personas. Entonces, en ese sentido, no está buscando la verdad, es decir, cómo son las cosas de verdad. Renuncia el constructivismo a la noción de verdad. No está interesado por cuál es la verdad, sino cuáles son las distintas posiciones de los actores sociales respecto de un fenómeno, respecto de un tema. Bien, vamos a avanzar un poquito. Entonces, bueno, la idea además de que hay una actividad del sujeto cognoscente, ¿no? Que la cognición es adaptativa y sirve para organizar el mundo experiencial del sujeto. Tiene en el fondo una función de supervivencia, ¿no? Es decir, yo mantengo una coherencia con mi grupo de referencia para que no me expulsen, para tener, digamos, cubiertas ciertas necesidades de seguridad y de sociabilidad, y entonces uno va negociando significados con ese grupo, y entonces empieza a percibir la realidad de determinadas maneras, ¿sí? Es decir, no es solo las opiniones van como configurando de alguna forma la realidad o la parte que percibimos de la realidad. Se ve muy claramente en las divisiones políticas, ¿no? En donde, digamos, quienes están a favor de un grupo, de un partido político, ven todo lo positivo en uno y todo lo negativo en el opuesto, y viceversa, en donde parece que no hay quiebre, ¿sí? Es una cuestión de blancos o negros. En realidad es que, bueno, parece que adentro de ciertos grupos no es posible no son posibles las críticas, ¿no? Entonces si estás a favor ciegamente, y si estás en contra ciegamente. Bueno, entonces hay una realidad construida, eso no tiene nada que ver con la realidad. Lo cierto es que en la realidad, tanto un partido como otro pueden tener cosas positivas, cosas negativas, bueno, está en la posibilidad de criticar, pero yo estoy diciendo esto desde mi lugar de profesora universitaria con pensamiento crítico. Es decir, no lo digo desde otro lugar. Entonces, este posicionamiento en función del rol social que cumple cada uno va a permitir ver la realidad de una forma u otra, ¿sí? Entonces, la interpretación desde el constructivismo es la idea de que, digamos, como que estoy haciendo el énfasis acá en que el marco teórico que vamos a poner en un proyecto de investigación cualitativa, lo que me va a dar es como parámetros genéricos respecto a cómo voy a interpretar mis datos. No son parámetros específicos. Cuando yo en investigación cuantitativa tomo un instrumento de depresión y en el marco teórico describo los síntomas de depresión, y el instrumento que uso es el instrumento que pregunta a la gente la frecuencia con que siente tales o cuales síntomas, lo que yo estoy es confirmando o refutando la teoría sobre depresión que afirma que la depresión consiste en tales o cuales síntomas. En cambio, en la investigación cualitativa, yo estoy poniendo un marco genérico, digamos, en donde
de alguna forma estoy diciendo que mi manera de interpretar los datos va a ser a través de un análisis inductivo, que va a ser una interpretación contextual, o sea, no voy, como no tengo una teoría previa, las versiones que las personas van a tener sobre la realidad van a depender mucho del contexto en el que yo lo indague, ¿sí? Bien. Y esta idea de los análisis comparativos, que lo vamos a ver después con los criterios de rigor, ¿no? Es decir, cuando llegamos a unas categorías de análisis, ahí recién se interpretan desde las teorías conocidas de la psicología. Bueno, avancemos un poco más. Bueno, Peirce propone 5 ideas que me parecen que son particularmente interesantes. Lo que va a decir Peirce es que en realidad nuestras actividades son como juegos, nuestras actividades como humanos son como juegos, y que el mundo social se maneja a través de reglas como las reglas de los juegos, y que las personas o los seres humanos tenemos una capacidad innata para involucrarnos en esos juegos. Es lo que Brunner, en otro sentido, va a decir que cuando llegamos al mundo es como si ya como si estuviéramos entrando en una obra de teatro empezada ya, en donde, bueno, imagínense, los tiran en un escenario y bueno, van a terminar actuando en función de lo que los demás hacen. Es decir, si viene alguien y me grita, tenés que tomar ciertas actitudes en esa obra para disimular ante el público y que no quede discordante. Bueno, como que nuestros roles, en alguna medida, vienen predeterminados por las características de nuestra familia, por ejemplo. Y entonces lo que va a decir Pi respecto a los juegos es que jugamos muchos juegos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este momento estamos jugando un juego. Es un juego en donde yo tomo un rol, en donde se supone que soy la que sabe explicar estos temas, ustedes toman otro rol, en donde escuchan, anotan, ¿sí? Es decir, pero todos sabemos el juego. Si alguno de ustedes me interrumpiera cada 2 minutos, o sea, me interrumpen demasiado poco, se van al otro extremo, pero si alguien me interrumpiera cada 2 minutos, bueno, uno diría, esa persona no sabe jugar el juego, no termina de entender el juego, que es primero tiene que escuchar para después recién ver las dudas y preguntarlas. Entonces es como, hay reglas que nadie nos las enseñó concretamente. Sin embargo, esas reglas están en juego. Todos supimos jugar el juego cuando entramos a la primaria por primera vez. En 2 días nos dimos cuenta, digamos, que teníamos que estar sentados, que teníamos que prestar atención a la maestra, bueno, y todo eso lo vamos replicando. Bueno, de la misma manera, los distintos juegos en la vida, al decir de Peirce, tienen distintas reglas. Fíjense, bueno, los modelos mentales. ¿Por qué tenemos modelos mentales? Sí, porque cada vez que vamos a un restaurante, nos sentamos y sabemos que tenemos que esperar al mozo que traiga el menú, elegir el menú, hacer el pedido, bueno, así como, y que al final va a venir una cuenta que tenemos que pagar. Esas son las reglas de ese juego. Y cada actividad que tenemos son juegos distintos que jugamos y que tienen reglas diferentes, ¿no? Y que hacen a las pautas de interacción, es decir, la manera en que yo interacciono con ustedes no es la misma con las pautas de interacción que interacciono con mis amigas, ¿sí? Actúo de maneras distintas porque estoy jugando este juego, con mis amigas juego otros juegos. Bien, entonces los juegos, las personas, van a decir, juegan muchos juegos a la vez, hijo, padre, colega, profesor, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, en todos esos juegos las reglas son distintas, son diferentes, ¿sí? Bien, entonces, de alguna forma en la investigación cualitativa, uno de los focos es si nosotros podemos entender las distintas versiones que hay de la realidad de las personas, nos va a permitir entender cuáles son las reglas de los juegos que juegan, ¿sí? Entonces, muchas veces, por eso es tan importante en la investigación cualitativa también la observación, ¿no? En la observación, si estuviéramos en un aula y viniera un extraterrestre a mirarnos, no entendería por qué hay un montón de personas sentadas
y hay una persona que entra y se queda parada, y hay una persona que habla y las demás escuchan. Bueno, es como que no es tan evidente que las cosas tienen que ser de esa manera, ¿sí? Simplemente nos vienen dadas socialmente y tomamos las reglas del juego, las reglas tal como vienen, y de alguna manera la investigación, acción participativa, lo que piensa es si hay un grupo cuyas reglas de juego están haciéndolo sufrir a esas personas o se generan sufrimientos psicológicos, bueno, si le mostramos las reglas de juego con las que juegan, quizás las puedan modificar, ¿sí? Porque uno es ciego muchas veces a que esas cosas son, a que cualquiera de esas reglas son cuestionables. Una cosa que van a encontrar en la bibliografía probablemente es lo que se llama contraste ético-émico. Es decir, muchas veces se habla que la investigación cuantitativa tiene una mirada ética, mirada desde fuera, donde, digamos, hay una descripción de elementos aislados que uno trata de reconstruir. Fíjense en la operacionalización. Uno lo que hace es parte de un fenómeno, de un constructo abstracto, y vas como desmenuzándolo para llegar a elementos concretos y medibles, ¿sí? En ese sentido no dejan de ser ciertos elementos aislados, pero bueno, en cada tipo de investigación tiene un costo. El tema es, digamos, lo perfecto, perfecto no existe. En cambio, bueno, lo émico tiene una mirada más desde adentro, es decir, lo que de alguna forma intenta el investigador es como si fuera ponerse atrás de los ojos de los participantes, ¿no? Sin tratar de comprender en los zapatos de los participantes, sin tratar de entender los significados que esas personas le otorgan a lo que fuere, ¿no? Al fenómeno o aspectos de su vida. Bien, vamos a hablar ahora de las perspectivas teóricas micro. O sea, yo tengo una perspectiva teórica macro, que puede ser el constructivismo, u otra, pero digamos la más común que se utiliza en investigación cualitativa es el constructivismo, pero repito, hay desde otras teorías también. Y tenemos perspectivas teóricas micro, que es cómo accedemos y leemos los datos. Entonces, por ejemplo, la etología y la ecología ponen mucho énfasis en la conducta, ¿sí? Entonces, digamos, por supuesto que eso no es típicamente el constructivismo, pero sin embargo depende que, por ejemplo, es muy común en los estudios, se usan fundamentalmente la etología, se usa fundamentalmente en los estudios con niños, con bebés, ¿sí? Entonces, en los estudios con bebés, lo que el investigador hace es ver, no sé, a dónde dirige la mirada, cómo balbucea, si le dan un objeto, qué hace con el objeto. Bueno, ese tipo de cosas, si señala, si no señala, bueno, eso es típico de la etología. Y también se utiliza en psicología comparada, ¿no? En estudios con animales. Un estudio de etología, digamos, pionero y típico, es el de Lorenz, no sé si lo escucharon. Lorenz estaba haciendo un estudio, fundamentalmente era más de biología, pero bueno, a partir de esos estudios surge la teoría del apego, ¿sí? Entonces, pero ¿en qué consistió su estudio? Estaba haciendo un estudio con patos, y entonces hay un momento en donde nacen patos, salen los patos de los huevos, y lo miran a él, y lo empiezan a seguir, lo siguen todo el día a él. Entonces lo que hace es descubrir que en realidad los patos no vienen con una información biológica que les indique la configuración física de su madre, sino que simplemente es a donde, digamos, si pueden fijar su mirada en otra mirada, o bien en, digamos, un ser moviente, por decirlo de alguna forma, van a interpretar, por decirlo así, que esa es su madre, y a eso es a lo que van a seguir, aun cuando no tenga ninguna forma vinculada a un pato. Bueno, a partir de ahí se hicieron un montón de otros estudios en donde
surge la teoría del apego, ¿no? El niño con su madre. Entonces, ese es un caso típico de etología, en donde él básicamente lo que estaba era observando la conducta de los animales en su entorno natural. Otro tanto ocurre, les repito, cuando se observan niños que todavía no tienen habla en su entorno natural. Bien, la ecología, digamos, acá también el foco está puesto en la conducta, pero acá está pensada que la conducta siempre está dirigida a una meta. Y acá ya se puede trabajar, digamos, es más común estudios que pueden ser con cualquier tipo de persona, pero digamos que el foco está puesto en cómo se conducen en determinado ámbito y un ámbito natural, ¿no? Es decir, revisa los escenarios de la conducta y busca regularidades a través de las situaciones. Lo que le interesa es patrones como los que mencioné. Bueno, llega al restaurante, se sienta, todas las personas hacen lo mismo, regularidad. Se sientan, llegan, piden el menú, es decir, si un ecólogo lo estuviera mirando, es como una mirada de casi biologicista, en el sentido de, no sé, un biólogo mirando el comportamiento de las hormigas. Bueno, si nos separamos un poco de la cultura propia que conocemos, es bueno poder describir cómo se mueven las personas o las conductas de las personas, más allá de los significados que esas personas le dan, simplemente la conducta, cómo se despliegan o qué prácticas realizan en determinados contextos. Bien, o sea que hay un eje en la ecología que es que el contexto es el contexto natural de las personas y el foco está puesto en las conductas y no, más que en las palabras. La etnografía es lo que más usamos en psicología, es decir, la mirada etnográfica actualmente es la que más usamos, tanto en psicología como en antropología. Y acá el foco está puesto, sí, en el discurso de las personas, en lo que las personas dicen y cómo significan su vida habitual. Se interesa tanto por la rutina y la vida cotidiana como también por lo inusual, ¿no? Es decir, las cosas que pueden ser poco frecuentes. Entonces, ¿qué ocurre con la etnografía? La etnografía suele combinar técnicas, por ejemplo, observación sistemática con entrevistas en profundidad. Entonces, lo que va a hacer es, no sé, en el ejemplo que creo que vi la clase pasada, sobre lactancia del Hospital Durán, es bueno, ¿qué hay? ¿Cómo enseñan la lactancia materna del Hospital Durán? Bueno, iría, tomaría nota de si hay folletos, si hay pósters, me presenciaría una entrevista que tiene el médico con la mujer que puede estar, digamos, en los últimos meses de su embarazo, iría a ver la interacción de las enfermeras con las puérperas, haría una entrevista a quien, informantes clave, a los médicos, a las enfermeras, a algunas parturientas, bueno, a alguien que acaba de tener el bebé, bueno, es decir, tomaría información de la mayor cantidad de fuentes posibles para tratar de comprender ese fenómeno que es el que me preocupa. Bien, hay veces que no podemos hacer tanto, que simplemente hacemos entrevistas, ¿sí? Y bueno, y a partir de las entrevistas nos centramos en el discurso. La gran diferencia con la etnometodología es que la etnometodología tiene el foco puesto fundamentalmente en el discurso, es decir, le da lo que va a considerar la etnometodología es que la manera de abordar los fenómenos entendidos como los significados que las personas le dan, es fundamentalmente a través del discurso, que a través del discurso podemos entender tanto lo que las personas piensan como las prácticas que realizan. Y lo que va a decir es, a diferencia de la etnografía, que no pone tanto énfasis en el tema ideológico, lo que va a decir la etnometodología es que en realidad las palabras, el lenguaje,
tiene un uso práctico. La gente lo usa para convencer, para engañar, para, digamos, para ejercer algún grado de poder o de influencia. Y que entonces la verdadera manera de comprender los significados que las personas le dan a lo que nos interese, digamos, la mejor manera de entenderlo es a través de comprender las relaciones de poder y los intereses que están en juego. Y que eso se expresa en el lenguaje. Entonces, dado esa expresión en el lenguaje, lo que van a hacer los etnometodólogos es una incursión muy fuerte en la lingüística, ¿sí? Le van a dar mucho peso a lo que llamamos análisis retórico, que no lo vamos a ver en la materia, pero bueno, para que sepan que existe, que es bueno, cuando se usan metáforas, personificaciones, analogías, es decir, figuras lingüísticas, que permiten comprender a veces más la intencionalidad y los recursos que utiliza el participante para expresar sus significados. Entonces, son una cosa importante, a lo que le va a dar importancia a la metodología, no es solo a, digamos, a cómo las personas hablan y a sus intereses, sino lo que está restringido. Es decir, el lenguaje no deja de tener también de implicar limitaciones. Es decir, yo acá no voy a decir malas palabras, ahí tengo limitaciones en mi lenguaje para expresarme por el contexto, ¿sí? Entonces, a eso también va a atender la etnometodología. Sí, Profe, sí, cómo no. Decime. consulta. Sí. Entonces, la visión etnográfica en el momento de la recolección, o sea, de las entrevistas, sí se tiene en cuenta el aspecto, el contexto, por ejemplo, socioeconómico, sociocultural de las personas o sea, que son entrevistadas, o sea, la población de interés vendría a ser. Sí, mira, respecto de eso hay como dos posturas. Entro un poquito en detalle, nadie les va a preguntar sobre esto, pero para que se entienda. Básicamente hay dos posturas. Una postura que dice, no importa nada de lo sociodemográfico o sociocultural de las personas, porque en realidad lo que nos importan son las versiones de la gente. Con lo cual, a mí la manera de agrupar personas es a través de las versiones que comparten. Es decir, si yo hiciera acá una entrevista respecto de la materia, bueno, probablemente tendría una versión de que la materia es maravillosa y otra versión que la materia es un desastre y alguna versión intermedia. Bueno, es decir, el agrupamiento se daría por las versiones más que por las características previas o sociodemográficas de las personas. Hay otros que sostienen un poco lo que vos decís, por ejemplo, arman los focus group en función de esas características, más allá que le den importancia al significado que tiene, digamos, que las personas le den y las versiones que esas personas expresen, hacen agrupamientos previos. Bueno, es una discusión estéril porque dependerá también de cuál es el problema de investigación. En la investigación que les comenté de gente en situación de calle, bueno, si voy a armar un focus group o voy a hacer entrevistas, va a ser a gente en situación de calle, ¿sí? Porque es el foco de mi interés. Ahora, después esas personas tendrán versiones y a posteriori también haré nuevos agrupamientos de acuerdo a esas versiones de la realidad. ¿Está bien? ¿Se entendió? Perfecto, perfecto. Bien. Claro, o sea, quedaría el delimitado principal, o sea, puntual, en un caso así como muy puntual, donde, como usted dice usted, que la población de interés es como muy particular, ejemplo, en Exacto, situación de calle, no, o sea, ahí como que se acota exactamente. mucho. Exactamente. Y muchas veces nos pasa eso en la investigación cualitativa. Supongamos que digo, bueno, alcohólicos en recuperación. Bueno, es, digamos, lo que haga lo voy a hacer con personas que estén en esa situación. Es decir, la propia población de interés genera la selección de la muestra. Y habrá que ver si tiene sentido que los alcohólicos en recuperación separarlos en clase alta, media, baja o en grupos de edades de antemano, porque podría ser que no, que compartan, digamos, que compartan ideas, que compartan versiones, más en función del momento en que dejaron el alcoholismo, la duración del alcoholismo o lo que fuera,
que en relación con, o la manera de afrontar el problema que tuvieron, que más que en relación con esas variables tan externas a la preocupación de fondo que tenemos, que es cómo logran, digamos, sobrellevar el problema mejor que con cualquier psicólogo en los grupos de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Bueno, es decir, como que la psicología tendría que aprender de esos grupos, porque han tenido un éxito que no lo han tenido los psicólogos, ¿sí? Entonces, bueno, la investigación cualitativa nos podría dar algunas respuestas al respecto. Bien, vamos a pasar ahora al análisis de datos. Miren, hay una alteración en las diapositivas, que yo las dejé así porque es como están en el campus, pero en realidad las primeras diapositivas son las que hablan de análisis del discurso. Análisis del discurso es el análisis genérico, es como decir análisis estadísticos, ¿sí? Después, dentro del análisis del discurso tenemos distintos tipos. El análisis del discurso, por supuesto que el análisis de las observaciones se hace de otra manera. No puedo en una clase llenarlos de tanta información. Me voy a centrar en los discursos entendidos como cualquier expresión apalabrada, ¿sí? Sea oral o escrita, formal o informal. Entonces, en el caso del análisis del discurso, tenemos básicamente 4 análisis que están incluidos en el análisis del discurso. Quien hace análisis del discurso no significa que va a usar los 4 análisis, de la misma manera que quien hace análisis estadísticos no necesariamente en su investigación va a utilizar el ANOVA, la correlación y todos los análisis que existen, va a utilizar algunos. Acá pasa lo mismo, es decir, tenemos el análisis de contenido, el análisis categorial, el análisis retórico y el análisis de verbos y responsabilización de acciones. Esos son los 4 análisis que existen dentro del análisis del discurso. En esta clase, y también para el parcial, nos vamos a centrar en 2, que son los que más usamos en psicología, que son el análisis de contenido y el análisis categorial. Entonces, lo que tienen trastocado en las filminas, miren, acá tenemos una genérica, ¿no? Que es, bueno, qué cosas hay que prestar atención en la investigación cualitativa, ¿sí? Atender al caso paradigmático, es decir, a veces a los casos medio extremos, no sé, en el ejemplo que di antes, al que le encantó la materia y habla maravilla de la materia de los profesores, y al que odia la materia y no soporta más terminarla, serían casos paradigmáticos, ¿sí? Son como extremos de las versiones. Bueno, atender a lo coherente y a lo incoherente. Es decir, cuáles las acciones, las prácticas que hace la gente en relación con lo que dice. Por ejemplo, no sé, personas que a uno le cuentan que el jefe en el trabajo es insoportable, que lo tiene mal y que va a renunciar y que no lo soporta más, y después a uno le cuentan que fue a tomar algo con el grupo de trabajo donde estaba el jefe, por ejemplo. ¿Sí? O esa persona viene haciendo ese mismo relato durante 20 años, nunca buscó otro trabajo. Entonces, bueno, hay una incoherencia entre lo que la persona dice o piensa y lo que la persona hace. Bueno, esas cosas hay que estar especialmente atentos en investigación cualitativa. Bien. Después van a ver que ya entra con análisis de contenido. En realidad, en esto de análisis de contenido, después voy a volver atrás, acá lo que debería venir es análisis del discurso, ¿sí? Que es lo genérico. Análisis del discurso, que es lo genérico, tenemos las distintas definiciones de discurso, una de las cuales es la que les di yo, y tenemos la idea de distintos componentes del discurso. No voy a entrar en detalles, nadie les va a pedir esto. Es decir, esto es como simplemente mostrar cómo el análisis del discurso va en línea con el paradigma constructivista, ¿sí? Es decir, el lenguaje usado construye versiones del mundo. Entonces, y lo que le ocurre, los elementos son las explicaciones de los eventos que se elaboran a partir de recursos lingüísticos preexistentes.
La construcción implica una selección activa de algunos recursos y elimina otros, ¿sí? La noción de construcción enfatiza la potente naturaleza de la argumentación, es decir, el énfasis está puesto en esto de las distintas versiones, ¿sí? Y que el discurso se utiliza el lenguaje se utiliza para hacer cosas, es decir, para convencer en la interacción, para, digamos, para expresarse, para expresar emociones, o para explicar, como este caso, ¿sí? Entonces, bueno, y muchas veces los discursos, la variación, son las versiones, ¿sí? Que es lo que más nos interesa en investigación cualitativa, hay distintas versiones sobre un hecho o sobre determinados aspectos, y no voy a meterme mucho más, lo tienen en el Power, es simplemente dar el marco, cómo el análisis de datos va en línea con la teoría macro de la que se parte, ¿sí? Entonces, para dar una idea, el autor central de análisis del discurso es Van Dijk. Van Dijk lo que va a mostrar es distintas estrategias lingüísticas que se utilizan con distintas funciones. Por ejemplo, una función típica para generar pertenencia a un grupo es la estrategia nosotros-ellos, pasado y futuro. ¿Sí? La podemos ver en los políticos marcadísima, de una forma supermarcada. Nosotros hicimos esto, ellos hicieron lo otro, ¿sí? Entonces ese nosotros-ellos hacen que quienes escuchen se sientan parte de determinado grupo y que sientan como opuestos o que no tienen nada que ver con ellos los de otro grupo. De alguna manera, cuando ingresa alguien nuevo en un grupo o cuando vamos a un lugar nuevo con personas conocidas, es muy probable que estemos como con cierto grado de alerta, en donde tratemos de encontrar similitudes y diferencias con los que participan de una misma situación social, ¿sí? De alguna forma son estrategias defensivas. Bien, entonces, vamos a volver a los análisis que quedan incluidos dentro del análisis del discurso, como es el análisis de contenido. De todo esto, dado que tuvimos que correr bastante con el tiempo, con investigación cualitativa, las preguntas en el parcial van a ser bastante genéricas. Nadie le va a preguntar cosas de mucho detalle, porque, bueno, somos conscientes que estamos dándolas con un tiempo bastante apretado. Entonces, análisis de contenido, nadie les va a preguntar cuáles son los ítems que deberían completar en el análisis de contenido. Se los voy a dar como idea genérica. Supongo que en el secundario todavía están dando el análisis de contenido de un texto, en donde les dan como ítems. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo se presentan los actores a sí mismos? ¿Qué tipo de lenguaje se usa? ¿Formal, informal? Bueno, es decir, le dan una serie de ítems que ustedes tienen que completar y eso les ayuda a realizar el análisis de contenido que les están solicitando. Entonces, acá tienen algunos tips sobre cómo leer y cómo, digamos, cómo leer el contenido de un texto, ¿no? Pero acá, en estas siguientes, tenemos en el análisis de contenido el qué se dice. Es decir, y acá tienen digamos, la estructura del análisis de contenido que se utiliza en psicología, que es, por ejemplo, bueno, digamos, nadie lo sabe esto de memoria, simplemente cuando uno va a hacer un análisis de contenido, agarra los apuntes y dice, bueno, a ver, asunto, ¿qué era? ¿En qué consiste el discurso? ¿Cuál es el tema del que se habla? Bueno, la dirección, cómo se trata el asunto, cuáles son las características que presentan los actores sobre sí mismos, porque no olvidemos que cada vez que hablamos, en el fondo estamos hablando sobre nosotros mismos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características? Que en función del discurso podemos deducir que quieren mostrar los actores.
cuáles son los valores que se juegan, que se revelan a través del acto comunicativo, los métodos, bueno, es decir, tenemos una serie, rasgos, actor, objetivo, localización, conflicto, finalización, es decir, en general, todos mantenemos una narrativa muy parecida a la de los cuentos, ¿no? Es decir, donde hay una introducción en una entrevista, esto es típico, hay como una introducción, una presentación, después hay un relato de algún conflicto y después hay una resolución de ese conflicto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que se analiza en el análisis de contenido. Bien, y por otro lado importa el cómo se dice, ¿sí? Si es informativa, apelativa, expresiva, cuál es el mecanismo, el método retórico utilizado. Acá digamos, se hacen algunos pequeños análisis retóricos de, digamos, de si se usan metáforas, si se usan personificaciones. Bien. El otro tema es el análisis conversacional. Dentro del análisis de contenido, un aspecto que ya no, en vez de analizar un texto escrito o analizar una entrevista, a veces se analiza una conversación, ¿sí? Entonces es bueno, ahí tiene importancia ya no, digamos, quiénes hablan, qué dicen, y digamos, quién domina el discurso, digamos, quién se calla, si hay silencios, todas esas cosas se utilizan en el análisis conversacional. Bien, entonces voy a avanzar y voy a entrar al análisis cualitativa. Yo hice un estudio mixto, después vamos a hablar de los estudios mixtos. Entonces, la primera parte del análisis categorial es un análisis descriptivo, que es este de los códigos, ¿no? En donde las frases de las personas y los códigos que el investigador pone están muy próximos. Entonces, por ejemplo, ella tiene todos estos códigos, ella hace una presentación para darle un panorama al jurado de lo que va a exponer, y entonces, por ejemplo, tiene, no sé, los códigos: abandono paterno, adicciones parentales, violencia y secretos, educación sexista, división de tareas, roles y estereotipos de género, ser para otros, el cuidado, violencia intrafamiliar en la infancia, violencia escolar en la infancia. Bueno, es decir, tiene nivel de abstracción y sí, un poquito, pero no demasiado, es decir, simplemente es bien descriptivo. Ahora, después empieza a unir los códigos, entonces fíjense que une abandono paterno y adicciones parentales como modelos parentales. Educación sexista y ser para otros en el cuidado es la educación. Esta es una investigación, perdón, vengo acelerada, esta es una investigación en mujeres que sufrieron violencia de su pareja, ¿sí? Y pidieron ayuda. Entonces la investigación está hecha en esas mujeres. Entonces el análisis es sobre las entrevistas que realiza la doctoranda, las entrevistas que realiza sobre, bueno, esa historia y sobre su historia de violencia anterior, es decir, en la infancia y en la adolescencia, qué modelos tuvo y si también sufrió o no violencia. Entonces acá tenemos otro ítem que es violencia en la infancia. Entonces todo esto lo agrupa en una categoría que es ya de alto nivel teórico, que es socialización de género e incorporación de modelos en la infancia. O sea, ya cuando hablamos de socialización ya estamos hablando netamente de teorías psicológicas, ¿sí? Bien, entonces les voy a mostrar, esto es un trabajo largo, de hecho, la manera de hacerlo es, muchas veces se utiliza para el análisis categorial un software que se llama Atlas-T, en donde uno va marcando las frases significativas y va poniéndole códigos. Entonces esos códigos después los vuelve a usar en las siguientes entrevistas. Después, si hay una entrevista que tiene frases que no corresponden a ningún código que ya utilizamos,
utilizaremos nuevos códigos, pero la idea es buscar regularidades, es decir, buscar si los códigos que nos aparecen en ciertas entrevistas nos vuelven a aparecer en otras, ¿sí? Entonces, la manera de presentar eso, lo que tiene bueno el Atlas-T es que después nos lista automáticamente, nos dice tal código y nos recolecta todas las frases de todas las entrevistas que listamos con ese código. Entonces, en el informe, que lo mencioné la vez pasada, fíjense, lo primero es la categoría, pone la categoría que les mostré antes, la subcategoría y ahora viene el código, abandono paterno. Y los datos, que es lo que les había mencionado en la clase pasada, son las frases de las personas, así como en cuantitativa son los números, en cualitativa son las frases. Entonces fíjense, él desapareció, mis padres se arruinaron los negocios y tuvo que emigrar quedándose mi madre sola al cuidado de los 3 hijos y amparada económicamente por su familia. Un caos. Eso no era un padre. Mi padre se fue cuando yo era pequeña. Dio mala vida a mi madre. Esto es una investigación hecha en España. Por eso hay ciertos modismos que no nos son tan familiares. Dio mala vida a mi madre y nos abandonó. Que mi padre conoció a otra mujer y abandonó a mi madre dejándola hundida. Bueno, es decir, hay un montón de frases que se extraen de distintas entrevistas y fíjense que al lado se pone la edad y alguna característica que sirva al interlocutor para ubicarse de quién se trata, pero respetando siempre el anonimato de los participantes. Entonces, al final de todas estas frases, el investigador hace, en este caso la investigadora, hace una mini síntesis de lo que acaba de leer. Y entonces dice, varias participantes relatan que no solo el abandono del padre, sino el estado de indefensión en que quedó su madre. Se puede apreciar cómo son ellas las que se ocupan de la crianza, mientras los padres se mantienen al margen. Bueno, entonces es como una imagen paterna débil en muchos casos. Bueno, y así con cada una, ¿ven? Hay un código, frases y síntesis. Pasamos a la siguiente subcategoría, código, frase, síntesis. Y eso se repite a lo largo de todo el trabajo. Como se darán cuenta, la investigación cualitativa es sumamente costosa y lleva mucho tiempo. Entonces, ahora vamos a ir a la parte, estoy salteando toda la información, vamos a ir a la segunda parte del análisis categorial, que es el análisis axial y selectivo. Lo que busca el análisis axial y selectivo es encontrar los ejes en torno a los cuales gira el discurso. Ejes en torno a los cuales gira el discurso. Y la manera de saber que esos ejes están bien elegidos es observar que en esos ejes, en los cuadrantes que quedan conformados por los ejes, pueden entrar todos los códigos que se seleccionaron. Entonces, por ejemplo, en este caso, ella encontró un eje que es varón, victimario, agresión, es el eje del discurso, no es lo que ella piensa, es lo que dedujo a partir de los relatos de la mujer. La mujer golpeada en su relato se pone en el lugar de víctima y con actitudes de defensa. Por otro lado tenemos la familia, ¿sí? Y la sociedad. Entonces tenemos tanto la familia de origen como la familia que formó a veces con la persona violenta. Y entonces considera que en el núcleo de estos ejes está una educación sexista, la masculinidad como dominio y la simetría de poder a partir de un sistema patriarcal. Entonces fíjense cómo acá fue ubicando todos los códigos para garantizar que esos ejes fueran representativos. Entonces, fíjense, entre el varón y la familia está el abandono paterno, que es una de las que vimos, ¿sí? Los modelos parentales, la violencia psicológica, las adicciones parentales, ¿sí? Es decir, que todas esas corresponden al cruce. Y después ya viene la interpretación propiamente dicha a la luz de la teoría. Entonces acá voy a leer un párrafo nada más, pero para que se entienda, dice, en función de los análisis de los discursos de las participantes del estudio, se puede inferir que estos se estructuran sobre la base de un eje vincular o microsistema
varón-mujer, victimario-víctima, agresión-defensa. Y a otro eje correspondiente al macrosistema, en términos de Monfort-Brenner, que gira en torno a los ejes familia-sociedad. Es decir, que acá ya sacó teoría de la manga para analizar, acá empieza a poner en juego la teoría. Recién acá, una vez que ya hizo el análisis de datos. ¿Está bien? Por esos motivos, vamos a cambiar la filmina. Por esos motivos, en la filmina que tienen en el campus, lo que van a encontrar es que luego de la interpretación de los datos, lo que van a tener es un mix en donde nada está tan definido como en cuantitativa. En cuantitativa, lo que tenemos es un diseño con la muestra, la toma de datos, los análisis y la interpretación. En cambio, en cualitativa, a veces tenemos un diseño que, digamos, que determina una muestra, pero la muestra, ¿se acuerdan que dijimos que la muestra, el número de la muestra se determina por criterio de la saturación de la información? Importante, márquenselo, el número de la muestra en cualitativa se especifica en función del criterio de saturación de la información. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a, digamos, en principio voy a hacer entrevistas y cuando me suena que lo que ya escuché, ya lo escuché antes, lo que acabo de escuchar en la entrevista 11, ya lo escuché antes, tomo una entrevista más y de nuevo siento que la información está repetida, que no hay información nueva, bueno, ahí corto, pero puede pasar que cuando analizo los datos me da la sensación de que eso que me había parecido repetido no es tan repetido y capaz que voy y tomo alguna más, tomo alguna entrevista más, siento que hay algún aspecto o tomo 2 o 3 entrevistas más haciendo preguntas que quizás me faltaron hacer y me di cuenta recién cuando analicé los datos, ¿sí? De la misma manera, una vez que interpreto, vuelvo al marco teórico y reescribo cosas en el marco teórico que me van a servir para analizar los datos. Es decir, que hay mucho más dinamismo y mucha más construcción permanente del proyecto en investigación cualitativa que en cuanti, ¿sí? Bien. Perdón. Sí, te escucho. No, que lo último que dijiste, el número de la muestra en función de qué se hace. Del criterio de saturación de la información. ¿Qué significa? Que el investigador considera que la información que está recabando ya es repetitiva, que ya la escuchó. Entonces ahí es donde corta. Yo puedo tomar 20 entrevistas y siempre sentir que estoy escuchando cosas nuevas y distintas, entonces sigo. Y hay veces que a veces ocurre con grupos más pequeños o que han negociado más significados a lo largo del tiempo, en donde todos te terminan diciendo más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces ahí es como que la información satura antes. Bien, ¿se entendió lo de saturación de la información? Es importante, así que... Sí, profe. Bien. Perfecto. Entonces es la manera de determinar el número muestral en la investigación cualitativa. Bien. Tienen alguna información sobre interpretación, pero bueno, la realidad es que la interpretación ahí sí ya va a ser, o de alguna forma, en investigación cualitativa uno podría decir que es más un arte que una ciencia, porque es como, bueno, interpretar hace a tratar de encontrar aquellas teorías que se ajustan y que son fieles a los datos que uno obtuvo, ¿no? Bueno, ahora vamos a dejar de compartir acá. Profe, Sí, te escucho. me quedó una duda con el contraste ético-émico. Sí, ¿cuál es la duda? El ético sería correspondería a lo cuantitativo. Exacto. Claro. Es lo Y cuantitativo y es la idea de mirar desde afuera. Hay alguna intención de neutralidad en la información, que no está mal. Hay ciertos temas o ciertos problemas que en realidad tenemos que ser lo más neutrales posibles. No podemos estar influyendo en procesos básicos, por ejemplo, de las personas. Cuando nos preguntamos
cómo funciona la mente en cuanto a procesos básicos, y bueno, ahí no está mal tratar de segmentar lo más posible y tratar de comprender, digamos, ese funcionamiento, por ejemplo, no sé, todos los descubrimientos del procesamiento en paralelo o el procesamiento más secuencial. Bueno, hay un montón de información a la que se llegó gracias a ciertos parámetros de neutralidad y de subdivisión de temas. Ahora, cuando estamos abordando temas que tienen que ver con cómo la gente ve su propia vida, por decirlo así, y bueno, ahí es como segmentar es mucho más complicado, o aislar elementos es mucho más complicado, pero porque el foco es otro. No implica que uno es mejor que otro, ambos son necesarios, ¿sí? Entonces es bueno, visto desde ese lugar, ahí es una mirada más émica, ¿sí? Entonces voy a pasar a otro tema rapidito, porque nos queda poco tiempo y yo tengo que entrar a dar otra clase. Vamos a ver un tema que nos quedó pendiente de cuantitativa y es un tema que entra fuerte en el parcial, que es validez y confiabilidad de instrumentos psicométricos. Y por otro lado vamos a ver, rapidito, porque eso entra, pero más tranqui, los criterios de rigor en investigación cualitativa. Entonces voy a compartir el power que tienen en el campus de validez y confiabilidad. Esperen que no lo tengo acá. A ver, ¿por qué? Lo tengo abierto. Ahí. Ok. Compartimos. Bueno. Vamos a primero definir qué es validez, qué es confiabilidad, y después vamos a ver las estrategias para cada uno. Validez es que un instrumento mida lo que pretende medir. En una analogía burda, sería que no puedo usar un termómetro para tomar la presión arterial. Es decir, el instrumento está hecho para medir una cosa y no otra. Por ejemplo, temperatura. Bueno, en el caso de investigación en psicología, muchas veces lo que nos pasa es que construimos, porque esto, la validez y la confiabilidad es especialmente importante cuando construimos un instrumento psicométrico. Por eso en los trabajos individuales les estamos recomendando que busquen instrumentos ya validados. Tenemos instrumentos en psicología de casi cualquier cosa, que casi cualquier variable tiene su instrumento y en general hay adaptaciones en la Argentina. Porque esa es otra, puede haber un instrumento que exista, pero no tiene una correspondencia cultural. Entonces a veces, no sé, se hizo en México y algunas de las palabras que utilizan los mexicanos no nos son familiares a nosotros y los tenemos que adaptar. O si está hecho en inglés, bueno, tenemos que hacer la traducción y lo que se llama la retrotraducción, que es traducirlo al castellano, modificarlo, pedirle a un traductor que lo pase al inglés y mandárselo al autor original y decirle si sigue siendo fidedigno respecto al instrumento que construyó él. Bueno, entonces, estamos hablando de una situación, es decir, cuando tomamos un instrumento validado y confiable por otra persona, directamente tomamos los parámetros de validez y confiabilidad del artículo de donde sacamos el instrumento. Acá, en esta presentación, lo que vamos a hablar es del caso en que tenemos que construir un instrumento. Lo complejo que es construir un instrumento, no es que armo 10 preguntas y pongo opciones y se lo doy a la gente, no, porque corremos un riesgo. Entonces, en el caso de la validez en psicología, ¿cuáles son las fallas que solemos tener? Que nuestros constructos, digamos, ¿cuándo construimos un instrumento? Cuando tenemos una variable compleja, ¿sí? Nuestras variables simples se resuelven con una pregunta, por ejemplo, edad, género, nivel de instrucción, todas esas son variables simples. En cambio, variables complejas son variables que tienen cierto nivel de abstracción teórica, en donde no le podemos preguntar a las personas, ¿está usted deprimido? Podemos preguntarlo, pero la respuesta no va a tener nada que ver con nuestros conocimientos sobre la depresión, ¿sí? O
estudió metodología, ¿sí? Yo tengo que hacer algo que me permita mostrar el conocimiento sobre metodología o sobre lo que fuera que tienen las personas. Es una decisión que tiene que tomar el investigador, no la persona que tiene que decir, sí, yo sé de esto, o yo de tal tema, que esos son errores típicos. Pero hacer, indagarle a la gente que evalúe cosas que en realidad las tiene que evaluar el investigador. Entonces, esas variables complejas, en donde, por ejemplo, no sé, si tenemos depresión, vamos a enumerar los síntomas de depresión que marca la teoría y le vamos a preguntar con qué frecuencia siente cada uno de esos síntomas. Cuando tenemos otros problemas típicos, ¿cuáles son? Por ejemplo, supongamos que yo quiero estudiar un ejemplo que dio hoy en el teórico, quiero estudiar el suicidio. Bueno, si quiero estudiar el suicidio, puede pasar que a veces confunde el fenómeno en sí con los aspectos o fenómenos que están relacionados. Entonces le pregunto cosas como, ¿alguna vez pensó en quitarse la vida? Eso es típico del suicidio. ¿Cómo fue su relación con sus padres? Así, así, así o así, no sé, buena, regular o mala, extrema. ¿Cómo, no sé, preguntas sobre su situación socioeconómica, sobre su situación sociocultural? Bueno, en realidad, estas últimas no responden al constructo suicidio, ¿sí? Que pueden estar relacionadas, puede ser, y eso lo veré en la investigación, pero no puedo mezclar el constructo con preguntas que involucren variables que están relacionadas pero que no responden exactamente al fenómeno que a mí me preocupa o me interesa investigar. Bien, vamos a avanzar. Entonces, confiabilidad por otro lado es que dos investigadores puedan utilizar el mismo instrumento y lleguen a resultados similares. En otro sentido, es si yo tomo la temperatura de alguien y me da que tiene 39 grados y me doy vuelta y no sé, mi marido no vio que yo había tomado a mi hijo la temperatura y se la toma medio minuto después y la temperatura da 36, la lógica es que ese termómetro no es confiable, ¿sí? Es decir, que si tomamos con un instrumento varias veces, ese instrumento para ser confiable tiene que tener cierta estabilidad en el tiempo. Entonces, hay investigaciones enteras que se dedican a validar instrumentos psicotécnicos, ¿sí? O de evaluación psicológica. Es decir, una tesis de maestría, por ejemplo, podría ser la validación de un instrumento. Digo, para que se entienda por qué a veces uno insiste con que busquen instrumentos que ya están validados, porque decir que uno va a elaborar un instrumento ad hoc implica un montón de pasos que después uno tiene que dar para decir que esa investigación fue válida o tiene alguna posibilidad de ser generalizada. Bien. Esas investigaciones que se dedican a la validación de instrumentos de medición se denominan investigaciones metodológicas, ¿sí? Bueno, entonces la idea es por qué es importante que sea válido y confiable, y bueno, porque es lo que nos va a permitir medir lo que nos interesa, medir lo que nos preocupa. Voy a achicar esto, que está muy grande. A ver si puedo ampliar esto. No. Bueno, entonces, la confiabilidad implica obtener un puntaje del instrumento, ¿sí? En el caso de la temperatura, es el ejemplo que les di, pero podría ser un valor numérico que sale de una escala de lo que quieran, de depresión, de ansiedad, de autoestima,
¿sí? Y entonces ese valor, lo que nosotros suponemos es que es la medida real del atributo. Es decir, suponemos que la persona que contesta a un test de depresión, bueno, tiene un nivel de depresión que está reflejado en ese instrumento. Entonces, las formas de medir la confiabilidad básicamente son tres. Cuando uno, el foco de la investigación está puesto en la validación de un instrumento, uno tiene que hacer algún análisis de cada una de estos aspectos de la confiabilidad. Cuando el foco de la investigación de uno no está puesto, en general, con uno solo de estos análisis es suficiente. Entonces, uno tiene que ver con la congruencia interna u homogeneidad. Bueno, para explicarlo de manera sencilla, hay un coeficiente que se llama alfa de Cronbach, que es un coeficiente estadístico en donde uno tira todos los datos del instrumento, ¿sí? Y pide ese coeficiente. Si ese coeficiente es menor a 0.70, el instrumento no es confiable. Entre 0.70 y 0.80 tiene una confiabilidad aceptable. Entre 0.80 y 0.90 es una confiabilidad buena, y más de 0.90 es muy buena el nivel de confiabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que expresa ese coeficiente? Es como si fuera el grado de relación entre los ítems. Se supone que si yo estoy midiendo un único constructo, todos los ítems tienen que estar relacionados. Es decir, para ponerlo en un ejemplo, de nuevo, es un ejemplo netamente didáctico, no realista, pero imaginemos que tomamos depresión y la persona dice que todos los días está triste, que todos los días está apática, que perdió el interés en todo está puntuando lo máximo. Y después hay 2 o 3 síntomas de depresión, por ejemplo, ¿llora? No, nunca. No sé, ¿le gusta ir a fiestas? Sí, siempre. Es decir, ítems que deberían ir en la misma línea de los anteriores, que resulta que no es una persona, porque una persona tampoco influye tanto, porque alguien puede ser un caso excepcional, pero si empiezan a haber muchos casos que hay ítems que se contestan de una manera disonante o que no concuerdan con el resto, bueno, la confiabilidad baja, ¿sí? Es decir, hay una homogeneidad en los ítems porque estamos midiendo un único fenómeno, ¿sí? Entonces, esa homogeneidad se mide a través de la covarianza de los ítems a través del alfa de Cronbach. Y la división por mitades es, en realidad, también un proceso estadístico que divide a todos los ítems del instrumento, que también a veces los llamamos reactivos, ¿no? Ítems o reactivos, los divide al azar en 2 grupos y saca la confiabilidad a través de, digamos, ve la covarianza de cada grupo y debería también ser homogéneo. Es decir, no se espera solo que el todo sea homogéneo, sino que si aislamos algunas partes también sean homogéneas entre sí. Respecto a la estabilidad, básicamente son pruebas de test-retest. ¿Qué son pruebas de test-retest? Es el ejemplo que di del termómetro con mi marido. Es decir, en el caso de psicología, sería, tomo un test hoy, no sé, les tomo a ustedes un test de depresión, para seguir, de inteligencia, vamos a hacer, estoy construyendo un nuevo test de inteligencia, lo cual sería una gran estupidez, porque hay un montón de test validados, pero bueno, se me ocurrió que el que puedo armar yo está mejor, armo un nuevo test de inteligencia, entonces se lo tomo a ustedes, y dentro de una semana se los vuelvo a tomar. La inteligencia se supone que es un constructo bastante estable en el tiempo. Entonces la lógica sería que no haya demasiada variación en los indicadores de inteligencia que tuvo la primera prueba con la segunda. Podría ser que haya pequeñas diferencias, porque bueno, algunos estaban desconcentrados o habían dormido mal o lo que sea, pero en línea general tiene que haber una consistencia enorme
entre la primera toma y la segunda, sobre todo cuando la variable es una variable estable. El problema es con otras variables, como, bueno, algunos me han planteado en los trabajos individuales temas como estado de ánimo. Bueno, nada más difícil que el estado de ánimo, porque el estado de ánimo es sumamente variable. Entonces, bueno, no hay instrumentos confiables para estado de ánimo, porque cambian de un momento a otro, ¿sí? Entonces, podemos tomar test de emociones o de algunas variables como más estables, pero no de variables que no tienen ningún grado de estabilidad en el tiempo. Bien, entonces, a ver, me parece que había otra persona más. No. Entonces, la equivalencia es cuando se aplican instrumentos paralelos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, en el ejemplo que di, yo estoy armando un test de inteligencia, pero ya existen test de inteligencia que están validados. Entonces lo que hago es tomo el mío y tomo otro que está validado, y esos dos deberían corroborarse, digamos, correlacionar fuertemente. Tendrían que tener puntajes similares, por decirlo de alguna manera, aun cuando podrían tener escalas distintas, pero digamos la correlación entre ambos, es decir, alguien que puntuó alto en inteligencia en el validado debería puntuar alto en inteligencia en el que yo armé, y viceversa. El que puntuó bajo en el validado también tendría que puntuar bajo en el mío. Es decir, para asegurarme que mi instrumento es confiable, porque lo estoy comparando con otro instrumento que también es confiable. Sería el ejemplo en el termómetro de, no sé, cuando se creó el termómetro digital, lo habrán comparado con el termómetro de mercurio que se usaba hasta determinado momento. Entonces, bueno, el termómetro de mercurio tenía una alta confiabilidad, pero tenía un problema, que tenía una sustancia tóxica. Entonces, bueno, lo que hicieron es generar otro termómetro que no tiene esa sustancia, que es el mercurio, pero tuvieron seguramente que compararlo con el termómetro ya existente y confiable. Bueno, respecto a la equivalencia, es la aplicación de instrumentos paralelos, perdón, es lo que acabo de explicar. Y la concordancia entre observadores. A veces, digamos, esto se vincula a algún criterio de rigor de investigación cualitativa, cuando dos observadores están observando lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en observación sistemática. Nuestros instrumentos de observación sistemática se supone que son confiables cuando dos investigadores, ante la misma situación, los dos observan lo mismo, ¿sí? Bien. Profe, Sí, te escucho. entonces, con el concepto de estabilidad, tomando el ejemplo que dio usted de la inteligencia, en el test y en el retest del instrumento utilizado a través del tiempo tendría que arrojar resultados similares. Exactamente, exactamente. Esa es la idea, sí. Tiene que ser estable en el tiempo. Gracias. Bien, vamos al tema validez. Entonces, la validez dijimos que es que mida lo que pretenda medir, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de validez: de contenido, de criterio y de constructo. La de contenido se refiere a lo que explicaba yo antes, asegurarnos que las preguntas que hacemos o los reactivos que tenemos efectivamente se refieran al constructo teórico que queremos medir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para evitar errores como los que mencioné, de preguntarles cómo era la relación con tus padres cuando el constructo era suicidio, lo que se hace es, una vez que se arma el test, se lo manda a evaluador a jueces expertos. ¿Quiénes son jueces expertos? Gente que es muy preparada en metodología, o bien jueces muy especializados en el tema suicidio, en este caso. Entonces se le pregunta, si les parece que todas las preguntas o todos los ítems se corresponden con el constructo, entonces ellos opinan, le dan un peso, un valor, por ejemplo, de 1 a 10, cuánto consideran que el ítem representa el constructo o aporta al constructo. Se les pregunta cosas como si lo preguntarían de otra manera, si lo expresarían de otra forma. Bueno, entonces después, no sé, supongamos que hay 5 jueces, hay análisis estadísticos que permiten ver la convergencia o divergencia de los jueces
respecto a cada ítem, y en función de eso uno elige los ítems. Para ser más clara, si hay 4 jueces que dicen este ítem funciona bien y corresponde al constructo, probablemente lo deje aunque haya uno que no esté muy de acuerdo. Y al revés, si hay 4 que dicen este ítem no corresponde al constructo y uno dice que sí, bueno, vamos a tomar lo que dijeron los 4, es decir, funciona por mayoría, ¿sí?, de los jueces. De todas maneras, hay coeficientes estadísticos para medir la convergencia en las opiniones de los jueces. Vamos a la validez de criterio. Básicamente tenemos una validez concurrente y una validez predictiva. Entonces, en la validez concurrente, ¿sí?, se refiere a un criterio actual, y en cambio la predictiva a un criterio futuro. Voy a pasar a la diapositiva que la explica, que se va a ver mejor. Perdón, esto es contenido. Sí, y cómo no. Lo que pasa es que se va de pantalla, ¿viste? Y acá hay una parte del PDF que no tengo cómo ampliarla o cerrarla. Pero bueno, ahí lo ves mejor. Sí, profe, si pone en la línea, ahí hay como un triangulito, si toca ahí se va a la pantalla. Ah, listo. Gracias. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Bárbaro. Gracias. Bien, entonces, validez de criterio. Entonces es un criterio actual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los puntajes obtenidos para un instrumento que estoy creando respecto a los puntajes de un criterio. Supongamos que volvemos al ejemplo del test de inteligencia. Estoy armando un test de inteligencia y el criterio actual que tengo son las notas que se sacan, que tienen hasta aquí. Es decir, tomo el promedio de notas que tienen los participantes y veo si correlacionan con la variable inteligencia. Deberían correlacionar, ¿sí? Debería haber una relación entre el rendimiento académico y la inteligencia. Y es un criterio existente hoy. En la validez, esa es la validez concurrente, ¿sí? Y la validez predictiva es cuando el criterio todavía no ocurrió. Por ejemplo, si yo les tomo el test de inteligencia a los niños antes de empezar la escuela, o a ustedes antes de empezar la universidad, y cuando pasan 2 años, saco el promedio de notas que tuvieron y veo si mi variable pudo predijo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de correlacionar o predecir? Porque estamos hablando de análisis estadísticos distintos, ¿sí? En el caso de la correlación, es cuando el criterio es actual. Cuando hablamos de predicción, estamos hablando de una regresión, en donde cuánto la variable de inteligencia predice las notas o el rendimiento académico de los alumnos a futuro. Bien, volvamos. La validez de constructo es la más importante, ¿sí? Esas son las distintas posibilidades. No significa que cuando uno valida un instrumento utiliza todo. En general uno elige algunas. Suele elegir una de contenido, una de criterio, una de constructo. A veces uno directamente hace una de contenido y una de constructo y listo. Entonces, todo depende de la importancia que tiene la validación. Si la validación es el eje de la investigación, uno va a hacer lo más posible. Si es una herramienta para después hacer una investigación, y uno va a ser un poco más light, ¿sí? Es una cuestión más pragmática que otra cosa. Bueno, tenemos la validez de constructo, tenemos grupos conocidos o diferenciación entre grupos. Bueno, supongamos que yo estoy haciendo un test de depresión. Bueno, lo que puedo tomar son 2 grupos. Grupo conocido que es, bueno, tomo un grupo que son personas que tienen diagnóstico clínico de depresión, y otro grupo que no tienen ese diagnóstico. Bueno, yo debería, para que si mi instrumento está bien calibrado, por decirlo así, debería encontrar importantes diferencias entre los 2 grupos. Es decir, tendría que tener puntajes mucho más altos quienes tienen depresión clínica diagnosticada que quienes no. Es más, a los que no les preguntaría si tienen
si han tenido algún tratamiento psiquiátrico, si han tenido algún problema, bueno, cuando no, los tomo como grupo de contraste, ¿sí? La otra manera son las correlaciones con otras medidas del constructo, es decir, por ejemplo, no sé, la depresión está fuertemente asociada con una baja autoestima. Entonces ya no es una variable que mida lo mismo, sino que mide otra que está asociada. Entonces esas dos, si puntúa alto en depresión, debería puntuar bajo en autoestima. Y eso debería tener una fuerte correlación, ¿sí? El otro es el análisis factorial. El análisis factorial es un análisis estadístico que lo que hace es agrupa ítems. Fíjense que cuando nosotros hacemos una operacionalización de un constructo, digamos, partimos de una variable compleja y la vamos como especificando. Voy a dar un ejemplo que di esta mañana también. Supongamos que yo quiero hacer un instrumento, no encontré ningún instrumento que mida las actitudes discriminatorias ante inmigrantes latinoamericanos. Bueno, entonces, como no tengo ningún instrumento, me voy a basar en la teoría general de las actitudes. Bueno, la teoría general de las actitudes dice que las actitudes tienen 3 componentes, uno cognitivo, otro afectivo y otro intencional conductual. Es decir, lo que las personas piensan o creen, lo que las personas sienten y lo que las personas hacen. Bueno, entonces en función de esos 3 componentes voy a poner frases y les voy a preguntar cuán de acuerdo o en desacuerdo están. Entonces, por ejemplo, en el grupo de creencias, perdón, disculpen un segundo que me están haciendo una consulta del grupo que tengo que ahora entrar a la clase. Les voy a poner que es a las 40. Bien, entonces, yo ahí tengo 3 dimensiones teóricas, pero una vez que tomo el instrumento y tengo todos los datos, hago un análisis factorial, y el análisis factorial me agrupa en componentes, los reactivos, que no necesariamente van a coincidir con ese modelo teórico. Entonces quizás resulta que ciertas frases que son lo que las personas creen, supongamos que lo que yo pongo que las personas creen es: los inmigrantes latinoamericanos vienen a quitarnos el trabajo a los argentinos. Los inmigrantes latinoamericanos no deberían usar los servicios de salud que pagamos con nuestros impuestos. Bueno, frases que uno ha escuchado. Algunas positivas, tipo: los inmigrantes latinoamericanos tienen tantos derechos como los argentinos cuando se radican acá. Todas esas son creencias, ¿sí? Pero también tenemos afectivas, en donde podemos decir: me fastidia cuando un inmigrante latinoamericano me trata de igual a igual. Estamos midiendo discriminación, ¿sí? Entonces, bueno, lo que puede pasar es que esas que yo las tenía estructuradas en función de esas dimensiones, en el análisis factorial me muestra que las dimensiones en las que piensa la gente son otras. Entonces quizás tengo 2 agrupamientos, 2 componentes que me agruparon ítems. Esto es todo estadístico, me agrupan ítems estadísticamente, y entonces yo tengo que ponerle nombres a esos 9 componentes. Entonces voy a leer los ítems que corresponden a un componente y a otro, y quizás llego a la conclusión que hay 2 dimensiones, que son aceptación y rechazo, por ejemplo. Entonces, que la gente funciona por aceptación o rechazo, no anda en la sutileza de si lo pienso, si lo siento, si lo hago. Es como: ¿acepto o no acepto? Entonces, imaginémoslo, ¿no? No tengo idea lo que daría. Entonces, eso es el análisis factorial. Me está marcando cómo se agrupan los ítems del instrumento más allá de las dimensiones teóricas que yo haya utilizado. Y esas son las dimensiones reales que yo después tengo que considerar, porque de alguna manera esas dimensiones reales pasan a ser como nuevas variables. Fíjense, el caso típico de la personalidad, que se mide, que es el modelo de los 5 factores de la personalidad de McRae.
Bueno, ¿por qué habla de los 5 factores de la personalidad? Porque se hizo un factorial y encontró que los ítems de personalidad se agrupan en 5 factores que son súper sólidos y a lo largo de, en distintos ámbitos culturales funcionan. Y entonces tenemos el neuroticismo, el psicoticismo, la extroversión, la introversión, la apertura al otro, y esos son factores que, digamos, generales de personalidad que se los encontraron a partir de un análisis factorial. Entonces, cada uno de esos funciona casi como una nueva variable. Uno puede después relacionar el psicoticismo con tal otra variable. O quiénes tienen más neuroticismo, o quiénes están más deprimidos, los que tienen más neuroticismo, los que tienen más psicoticismo. Es decir, que esos factores pasan a tener un carácter de nuevas variables. Bien, y por último, la matriz multimétodo multirrasgos o validez convergente discriminante. Bueno, esto, voy a ir a la última filmina. Acá. Bueno, la convergente, ya la mencionamos, es, digamos, cuando se toman medidas del mismo constructo desde diferentes métodos, ya no es por diferentes instrumentos, sino diferentes métodos. Por ejemplo, tomo un test de inteligencia de papel y lápiz, en donde las personas tienen que contestar respuestas verbales, y tomo otro test de inteligencia por computadora, que tienen que armar, no sé, rompecabezas o resolver problemas visoespaciales. Bueno, entonces en ese sentido tendríamos, si ambos instrumentos correlacionan fuertemente, hay convergencia, ¿sí? La discriminante, en cambio, son como medidas diferentes, de diferentes constructos por el mismo método. Es decir, es el ejemplo que di de depresión y autoestima. ¿Sí? Si ambas, digamos, son medidas que no están tomando el mismo constructo, están tomando constructos distintos, pero son constructos que deberían tener una relación, en este caso inversa. Es decir, me permite discriminar entre personas que tienen alta o baja autoestima a partir de mi instrumento de depresión. Y bueno, y finalmente relaciones de las medidas de diferentes constructos obtenidas por diferentes métodos. En este caso sería, tomo un test de depresión con un método lápiz y papel, y tomo un test de autoestima de otra manera, no sé, a través de dibujos de imágenes corporales y preguntando cuál le parece más linda y a cuál se parece más, por ejemplo. ¿Qué imagen le parece más linda y a cuál se atribuye mayor parecido? Bueno, entonces serían 2 constructos con 2 métodos distintos. Bien, y para cerrar, voy a hacer algo muy por encima porque ya no llego a tiempo. Voy a compartirles el power de los criterios de rigor de investigación cualitativa. La realidad, voy a hacerlo medio por encima. Miren, la idea es que en un esfuerzo de formalización, la investigación cualitativa históricamente tuvo muchísimas críticas por falta de cientificismo. Entonces, estoy presentando, perdón, pensé que me mandaban un mensaje de chat. Entonces hay autores como Uva y Lincoln que lo que buscaron es algún grado de formalización ya hace unos cuantos años para la investigación cualitativa. Entonces lo que buscan es reemplazar los criterios de validez y confiabilidad de la investigación cuantitativa, que son imposibles de aplicar en la cualitativa, y los reemplazan por otros criterios. Básicamente tenemos el de credibilidad, que apunta a 2 cosas. Una es que se puede volver a consultar con los participantes para ver cuán fidedigna es la interpretación del investigador, y por otro lado, la replicación de los resultados de los análisis por otros investigadores.
En general la investigación cualitativa no es una investigación solitaria, por las críticas que mencionamos del antropólogo solitario, en donde su mirada y su interpretación no era corroborada por nada ni por nadie. Entonces, en general, se hace en equipo. Entonces, a veces yo puedo analizar entrevistas y otro investigador, sin ver mis análisis, hace sus análisis también, y si llegamos a códigos y categorías, si fuera el análisis de datos, o llegamos a interpretaciones similares, podemos decir que hay credibilidad en la investigación. La confirmabilidad viene a reemplazar la posibilidad de generalizar, es decir, una crítica a la investigación cualitativa es que muchas veces termina siendo algo anecdótico. No sé, un grupo de 10 personas en tal lugar opina tal cosa. Es como, ¿y qué aporta a la disciplina? ¿Qué aporta a los fenómenos investigados? Entonces, para evitar eso, lo que se utiliza es el criterio de confirmabilidad. ¿Qué significa? Y que si yo voy a un grupo de alcohólicos anónimos, como mencioné, una manera de confirmarlo es después de hacer los análisis, voy a otro grupo de alcohólicos anónimos, en otro lugar, y veo si mis interpretaciones o las conclusiones a las que llegué son válidas en ese otro grupo también. Puedo ir a 3, 4, 5. Entonces, de alguna manera amplío el margen de mis resultados a otros grupos, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa confirmabilidad de mis resultados me permite un mayor grado de amplitud en la interpretación. No podemos hablar de generalización, porque no se generaliza de la muestra a la población, ¿sí? Siempre es acotado a la muestra que tomamos. Bueno, la transferibilidad o aplicabilidad, bueno, tiene que ver con esto de si efectivamente lo que yo encontré, si hago una descripción suficientemente densa del lugar y las características, probablemente pueda transferir esos resultados o esos análisis a, digamos, lugares que tengan una descripción y características parecidas, ¿sí? Bien. Y hay un criterio más. No, esos son los criterios. O sea que como mucho les van a preguntar, o bien tal aspecto, a qué criterio corresponde de los criterios de rigor de investigación cualitativa, me refiero al parcial, o bien le van a preguntar a un investigador, hay el criterio de confirmabilidad tiene que ver, hice un lío por el apuro, disculpen. El de confirmabilidad tiene que ver con la auditabilidad. En general, es como si fuera un auditor externo. Hace a referencia a la posibilidad de replicar estudios. En ciencia, la replicabilidad es súper importante. Entonces, la ruta que siguió el investigador cualitativa tiene que estar muy especificada, cosa que si alguien quiere ir y hacer el mismo estudio para ver si encuentra resultados similares, pueda hacerlo. Eso es la confirmabilidad, es alguien externo. Y lo que dije de confirmabilidad en realidad corresponde a transferibilidad. Es decir, si yo, como el mismo investigador, dentro de esa investigación, una vez que sacó las conclusiones de sus resultados, va a otros lugares y ve que esos resultados son similares o encuentra fenómenos muy parecidos a los que encontró. Sería el ejemplo de los grupos de alcohólicos anónimos. Hay críticas, esas críticas tienen que ver con que, bueno, hay autores que consideran que no se puede renunciar a la validez y confiabilidad, y la crítica me parece más interesante, es que todos estos criterios que se postulan apuntan al informe de investigación, es decir, son posteriores, no están pensados de antemano, ¿sí? Que sería la lógica. Es como yo de antemano ya debería pensar que mis resultados, solicitar que alguien los audite o realice una investigación similar para ver si se encuentran resultados parecidos. O ya de antemano calcular que las entrevistas cómo nos vamos a repartir las entrevistas para poder replicar las interpretaciones. No es algo que se haga en general, estos criterios son todos posteriori. Es decir, a posteriori
veo si mis entrevistas estuvieran bien analizadas porque mi compañero las analizó de manera similar. A posteriori veo si hay un tercero que viene y hace una auditoría, una especie de auditoría de investigación y dice que los datos estuvieron bien tomados. Y a posteriori es que voy y veo si hay otros contextos en donde mis resultados pueden ser válidos. Entonces, lo que critican estos autores es fundamentalmente eso. Las otras críticas me parece que hacen al método en sí mismo. Bien, síntesis. Estos son los criterios que se usan, ¿sí? Fundamentalmente los tres primeros: credibilidad, confirmabilidad y transferibilidad, porque contribución a la solución de problemas apunta a la misma idea de aplicabilidad, ¿no? Es decir, si mis resultados no son solo anecdóticos y pueden aportar algo a solucionar un problema en el grupo en el que investigué o en otros. Bien, gente, los dejo porque estoy fuera de horario con mi siguiente clase. Lamento no estar a disposición para muchas preguntas. Si alguno tiene alguna, la contesto, y si no, mañana estoy dando el teórico de las 12:45, con lo cual ahí ya no tengo limitación de tiempo y me voy a quedar si alguien quiere hacer consultas por los trabajos o lo que fuera. Les paso mi mail por si tienen consultas o dudas. Mi mail es susana1060@yahoo.com.ar. Quedo a disposición si necesitan mandarme el trabajo, hacerme consultas, lo que sea, no tengo ningún problema. Profe, una chiquita. El power de historia, hay No, un power. Listo. No, el power de historia no entra en el parcial, es simplemente sí para tener un parámetro de dónde viene la investigación cualitativa y cómo los cambios que se vienen a lo largo del tiempo. Pero Perfecto. No es para, digamos, es para información, no para estudiarlo en detalle. Muchas gracias. Listo, Profe, ¿puede les mando repetir el email de nuevo? susana1060@yahoo.com.ar. Bueno, les deseo mucha suerte en los parciales. Los que quieran hacer preguntas o quieran escuchar esta clase de nuevo, se va a repetir mañana a 12:45. Les mando un beso y espero que los teóricos les hayan resultado útiles para la materia. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Gracias.